Hoy día nosotros tenemos un mensaje especial. ¿Dónde están los niños grandes? Levanten la mano si usted tiene más de 5 años y menos de 12. Ahí, están por ahí, ¿cierto? Sí, tenemos un mensajito para ustedes. ¿Dónde están los niños más grandes, los que tienen más de 18? Pueden levantar la mano también, ¿cierto? Sí, estamos hablando de lo que la carta del apóstol Pablo enseña sobre relaciones, cómo nos relacionamos, ¿cierto? La semana pasada vimos la relación marido y mujer. Hoy día vamos a hablar sobre la relación de padres e hijos. Así que los niños pueden tomar nota, los papás también. Y también deben tomar notas aquellos que no tienen hijos, porque todos somos hijos, ¿cierto? Todos nosotros estamos ahí en una relación de una u otra manera con nuestros padres, y nosotros somos parte de una comunidad que debemos aprender a cultivar relaciones orgánicas. Veamos lo que dice el texto aquí en Efesios 6, de 1 a 4. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar sus hijos, sino que críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Fíjate que nosotros entendemos que la relación de padres e hijos es importante. Es una relación vital para nuestra experiencia como ser humano. Es importante desde el punto de vista de nuestra formación cultural, porque todo lo que nosotros somos como sociedad, como cultura, fue forjado en el hogar. Fue forjado ahí. El idioma, el acento, los gustos alimentares, y seguramente los que son grandes saben que cuando comen algo que le remete a la niñez, uno se acuerda, ¿cierto? Porque no, cuando chico mi papá me daba eso, mi mamá cocinaba así, la abuelita hacía de esa manera, y uno se acuerda, son parte de nuestra historia. Y la creación es lo que conforma nuestra cultura personal y nuestra cultura un poco más extendida como sociedad, como comunidad. También esa formación, esa relación padres e hijos es clave para el crecimiento de la sociedad, porque es en esa relación, en esa educación, en ese contacto, en esa dinámica, donde se va a forjar el carácter de las personas que van a incidir en la sociedad. Entonces eso es importante también por eso, pero hay una necesidad mucho más anterior a todas esas, que es la necesidad humana básica, emocional, física, espiritual, que nosotros tenemos de nuestros progenitores. Se ha hablado en algunas instancias acá en nuestra iglesia sobre el movimiento acogida y la demanda que hay de cuidar de estos niños que no tienen un hogar con una figura paterna y materna que le puede proveer esa formación más básica de la vida, y cómo eso afecta su desarrollo futuro, afecta su desarrollo cognitivo, afecta su desarrollo emocional, afecta también su desarrollo social. Por lo tanto, la relación es muy importante y no hay dudas con relación a eso. No es casualidad, y hemos hablado de Corea del Norte aquí antes, ¿no? No es casualidad que todo régimen totalitario busca suplantar la figura paterna en la creación de los menores. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se forja el perfil del ciudadano que va a vivir en la sociedad, construir la sociedad. Por eso la relación padres e hijos es muy importante. Seguramente muchos de nosotros guardamos en el corazón historias, traumas y también obviamente marcas positivas que heredamos de nuestra formación, y la vamos a llevar hasta que seamos muy mayores, porque esa es nuestra historia. Ahora, esa relación también es una relación en crisis, porque claramente hay una, por parte de los padres, cuando no es la ausencia paternal o maternal, el abandono propiamente, hay muchos relatos de violencia, o
no es necesariamente una violencia física, pero puede ser una violencia emocional, una violencia que toca el ser humano de otra forma. Y muchos han crecido en hogares violentos, muchos han crecido en hogares donde la ausencia de un contacto concreto, humano, se da. Y muchos pueden decir que han tenido todo, sus padres le han provisto de todo, la comida, la ropa, el estudio, pero nunca se han sentido plenamente amados, aceptados por sus padres, y han construido sus vidas con el objetivo de conquistar el amor y la aprobación de su padre o de su madre. Traumas están ahí, las familias están sufriendo, y eso es algo que cargamos todos nosotros en los corazones. Muchos hijos que ya no tienen contacto con sus padres, han perdido, han roto la relación con sus padres, porque hay claramente una relación de violencia donde el pecado ha entrado, o de ausencia, de omisión, de abandono, donde claramente el pecado ha entrado. Por otro lado, por el lado de los hijos, también ha habido muchos relatos de rebeldía, de insumisión por parte de los hijos, y cuando ya son mayores, sí, muchos relatos de hijos que simplemente abandonan a sus padres en la edad mayor, en la edad adulta, y no se hacen cargo de sus necesidades, de los desafíos que ellos enfrentan en esa etapa. Es muy interesante lo que la Biblia dice con relación a los adultos mayores, porque en el mundo bíblico no había AFP ni nada por el estilo. En el mundo antiguo, el sustento de los adultos mayores que ya dejaban de trabajar era sus hijos. Por lo tanto, tener hijos, eso era un ahorro previsional, ¿cierto?, que uno garantizaba. Muchos hijos significaba la posibilidad de que no voy a pasar la vejez en abandono. Pero el pecado entró, y obviamente, ¿qué hacían? Incluso teniendo hijos, muchos hijos abandonaban a sus padres en la edad adulta, y eso también es un problema. ¿Cómo podemos entonces redimir la relación parental? ¿Cómo podemos restaurar todo eso? ¿Cómo podemos sanar nuestros corazones y más? ¿Cómo debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Eso es lo que Pablo está hablando acá en ese texto. ¿Cómo debemos actuar? Fíjate que Pablo viene hablando de las relaciones desde el capítulo 5, y va a aplicar con dos cosas en mente. Primero, sean llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les capacitará a hacer todo lo que Dios demanda en su palabra. Y en segundo lugar, la clave para todas las relaciones es: sométense los unos a los otros. Y él va dando ejemplos de cómo esa sumisión se da, de cómo yo cuido del bien del otro. En el caso de las mujeres y de los hombres, de los casados, ya hemos visto eso en la semana pasada, y hoy día vamos a ver en esa relación padres e hijos, cómo se da eso, cómo nosotros obedecemos y cómo somos la comunidad del pacto en ese contexto de padres e hijos en la crianza de nuestros hijos, ¿cierto? Primeramente, nosotros tenemos que ver que el texto que hemos leído claramente separa. Primeramente habla a los hijos y luego habla a los padres, lo que es muy interesante. ¿Qué dice a los hijos? Primeramente, Pablo se refiere a ellos. ¿Quiénes son ellos? Está hablando ahí de todos aquellos hijos, son aquellas personas que están bajo la autoridad directa de sus padres. Entonces, estamos hablando primeramente de estos niños, o todos aquellos que viven en la casa de sus padres, que están bajo el cuidado de sus padres. Claramente usted sigue siendo hijo de sus padres, aún siendo adulto, casado, ¿cierto? Pero el punto aquí primario es en esa relación de los padres y aquellos que están bajo sus cuidados. Pero es interesante, Pablo está hablando a toda la iglesia, y él menciona específicamente a los hijos menores principalmente, mostrando que él no está hablando aquí solamente a adultos. Debemos caminar hacia romper ese estigma de la iglesia como un espacio únicamente adultocéntrico. Los niños pueden y deben estar en ese ambiente de adoración pública, que es tanto de adultos como de niños, y deben también entender que el mensaje que se les entrega a ellos, y de alguna manera ellos pueden absorber. Pablo habla a los niños directamente, ¿cierto? Y es interesante porque cuando Pablo menciona a los niños aquí, aunque se refiera a los niños
en edad formativa, ese mensaje que él dirige a los niños o a los hijos, como dice acá, tiene profundo impacto también en lo que él va a decir para los padres. Entonces pon atención ahí, tanto los niños como los adultos. ¿Qué es lo que Pablo dice acá? ¿Qué es lo que deben hacer estos niños? Lo que ellos deben hacer es obedecer, punto. Ese es un mandamiento. Está en el verbo imperativo acá. Hijos, obedezcan. Él no da margen para otra interpretación. Es un orden directo, una enseñanza de sumisión a la palabra, a la autoridad y a la crianza de sus padres. Obedezcan. Implica obviamente en un orden en esa relación de educación de padres e hijos. Los padres educan, los hijos obedecen. Los padres educan y los hijos obedecen. Hagamos una comparación con lo que vimos la semana pasada. Cuando Pablo habla a las mujeres que se sometan a sus maridos, no dice a las mujeres que obedezcan a sus maridos. ¿Se han fijado? Él dice a los niños que obedezcan a sus maridos. ¿Por qué eso? A sus padres, digo. ¿Por qué eso? Porque los niños están en una relación de sumisión diferente de la relación que existe en el matrimonio. Ellos están en una etapa formativa y hay un deber aquí. Cuando Pablo dice obedezcan, está diciendo a los padres enseñen. Y el imperativo va en ambos lados. Después vamos a hablar sobre los padres, pero implica en un orden establecido acá. Cómo esa relación funciona por medio de la responsabilidad que cada uno tiene en el cuerpo. Hay una responsabilidad que Dios te da a ti como padre. Y esa es la responsabilidad educativa. Hay un deber que Dios te da a ti como hijo, que es de obedecer a sus padres. ¿Y cómo se debe obedecer? Él explica ahí, obedezcan a sus padres en el Señor. No es una obediencia ciega, de la misma manera que no fue una sumisión ciega, ni un amor ciego, lo que dijeron para hombres y mujeres en la semana pasada. Todo eso es en el Señor. ¿Qué significa que sea en el Señor? Es la calificación de la obediencia, el tipo de obediencia. ¿De qué manera los niños deben obedecer? Es una obediencia que refleja la obediencia también a Dios. Obedeciendo a sus padres, estarás obedeciendo a Dios. También significa que es el reconocimiento de que Dios puso a sus padres como autoridad por su vida, para criarlos. Es eso que Dios te dio. También es una expresión de sumisión a la voluntad de Dios. Lo que limita esa obediencia, es decir, yo obedezco hasta donde la palabra me ordena. Si yo soy obligado, como pasa, ¿no es cierto?, poner a los hijos ahí para robar ahí los peatones, ¿no es cierto? Hay gente que hace eso. La Biblia lo que está orientando es que nosotros no debemos exponer a los niños a que hagan tales cosas que son al fin y al cabo desobediencia a Dios. Lo típico, ese de robar es mucho, pero lo típico, ¿no? Cuando hoy día la gente ya no llama a la casa, llama al celular, pero cuando llamaba a la casa o cuando llama a la puerta, dile que yo no estoy, ¿cierto? Ellos tienen el derecho en el Señor de no hacer eso, ¿cierto? Porque la Biblia dice, obedezcan en el Señor y no sean objetos de los pecados de los padres. Es interesante. Y eso es un mensaje obviamente también para los padres, ¿no es cierto? Fíjate que obedecer como una expresión de sumisión a la voluntad de Cristo no solamente limita, pero también a los niños protege, libera de ser usados como instrumentos de algo negativo. Y fíjate que cuando la palabra dice obedecer, así como dice someterse, amar y todas las demás órdenes que da en ese texto, tiene que ver con hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Porque obedecer es difícil, ¿cierto? ¿Cuántos han presenciado una pataleta? Muchos. ¿Cuántos han dado pataletas? Hay adultos que dan pataletas todavía, ¿cierto? Sabemos. Obedecer es difícil, porque uno a veces no sabe por qué tengo que hacer, no le hace sentido, no quiero hacer, pero soy obligado a hacer. Soy obligado a poner el abrigo, soy obligado a ir al colegio, soy obligado a hacer cosas que no quiero hacer. Pero cuando nosotros obedecemos
con el apoyo del Señor, el Señor nos ayuda a obedecer. Pero Pablo va más allá, porque él dice, ¿por qué debemos obedecer? Porque claramente, si usted ha dado un orden a un hijo o a un niño alguna vez, él va a decir, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Pablo dice, ¿por qué tengo que obedecer? Primeramente porque eso es justo. ¿Qué significa que es justo? Significa justicia en el contexto bíblico, es básicamente eso es lo que Dios quiere. Justicia es cumplir la voluntad de Dios expresa en su palabra. Eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer. Obedecer a Dios, eso es lo que mejor puede hacer uno. Obedecer a sus padres es lo mejor que puede hacer uno. Y eso es lo que dice acá. ¿Por qué debe obedecer? Porque es justo, es lo que Dios quiere. Y es como Dios diseñó la dinámica de las relaciones. Es lo mejor de Dios para ti en ese momento. Pero Pablo no se satisface con esa explicación. Él va más allá y da el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué entonces debo obedecer? Porque el Señor quiere. Y él dice, y aquí te muestro dónde dice que el Señor quiere. Y él cita el texto de Éxodo 20, en los mandamientos, donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Y él hace una referencia muy interesante, porque con ese fundamento, él rescata el deber de la obediencia en el corazón de la ley. No es que Pablo se puso pesado y está simplemente por un acto de la cultura obligando a los niños a obedecer a sus padres sí o sí. Pablo está usando las escrituras para mostrar, mira, aquí en los 10 mandamientos ya, Dios da un mandamiento específico para que los hijos obedezcan a sus padres. Lo interesante es que él dice que el mandamiento acá es obedecer, pero en el texto de Éxodo el mandamiento es honrar. Honrar es muy amplio y que claramente tiene el objetivo de involucrar todas las etapas de la vida. Pablo está siendo más específico en la dinámica de la crianza de hijos y por eso utiliza la palabra obedecer, mostrando aquí que la obediencia aquí en el contexto no es simplemente una bola cultural que Pablo está lanzando, pero claramente es la expresión de la voluntad de Dios. Pero Pablo no termina ese mandato diciendo, obedezcan a sus padres, cállense, pórtense bien y chao. Pablo termina de una forma positiva, porque él da el fundamento, pero termina con una motivación, así como en Éxodo. Él dice, ese es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa ahí, hay un beneficio ahí. La promesa es de hacerte bien. ¿Cuál es la intención de Dios cuando determina que los hijos deben obedecer a los padres? La intención de Dios es que tu vida sea una vida próspera. Próspera no en el sentido meramente materialista de la cosa, pero que vivas bien, que evites los problemas, que puedas desarrollar su potencial, que puedas crecer con sabiduría. Porque lo que uno piensa cuando joven es que ya sabe todo, ya tiene todas las respuestas. Los que somos de esa generación millennial, ustedes han visto ahí en los últimos tiempos críticas en ese sentido. A veces nos sentimos que estamos más allá del resto de la gente. Ya sabemos todo. Nosotros tenemos la mente en el futuro, somos más evoluidos que el resto de la sociedad, que las generaciones pasadas. Tenemos las respuestas. Y a veces la percepción que uno tiene de que por qué puede manejar mejor el celular que sus papás, de que sabe más de la vida, de que lo saben sus padres. Y ahí cuando uno llega a la casa de los 35, 40, se da cuenta de que no era así. Y uno se da cuenta, el viejo sí que la sabía. Nosotros debemos entender eso. Nosotros necesitamos obedecer porque necesitamos aprender a vivir. Y el Señor nos puso personas que ya han vivido antes que nosotros para guiarnos en ese camino y nosotros no podemos menospreciar los procesos de Dios. Es para nuestro beneficio. Pablo estimula a los hijos a que obedezcan a sus padres y dice, porque hay una promesa aquí. El primer mandamiento con promesa. Hay una promesa de vida. Y la promesa de vida implica no solamente en vivir muchos años, pero claramente la idea de vivir mucho tiene que ver con de que mi vida será una vida plena.
Siempre, bíblicamente hay una correlación de la vida, del acortar la vida, con la idea de una vida desordenada, descontrolada, una vida mal vivida. Por eso mueren temprano, por el abuso, por la violencia. Pero aquellos que han sabido vivir, han vivido más. Y aquí hay una referencia clara en vivir más y mejor. Es decir, obedecer a tus padres te hará bien a ti. Aunque no veas en el primer momento, al final del camino, eso es lo que Dios está diseñando. Ese es el mandamiento del Señor aquí que Pablo entrega a los hijos. Pero ¿qué dice para los padres? Él se refiere claramente ahí a los padres, ¿cierto? Los padres, aquellos que son obligados, aquellos que están responsabilizados por la crianza de sus hijos. Aquí la referencia claramente puede aplicarse padres, madres y aquellos que están bajo la responsabilidad del cuidado de sus hijos, aunque no sean hijos biológicos. Pablo toma todo lo que fue dicho para los niños y como que sigue la línea, no es como que separa una de la otra, pero en el mismo secuencia, es decir, con la misma responsabilidad de enseñar que él entregó allá y con la misma motivación de enseñar que él entregó allá, él sigue hablando aquí ahora a los padres. Y Pablo explica cómo hacer, cómo enseñar a los hijos, porque el mandamiento de obedecer es básicamente así como muy directo, ¿no es cierto? Obedezcan y punto, es para vuestro bien y está. Pero lo difícil aquí es enseñar, ¿no? Obedecer es difícil de asumir, pero enseñar es más difícil de aplicar. Y ese es el punto. ¿Por qué? Porque en tratar de hacer eso hemos fracasado en muchas ocasiones. Pablo muestra aquí qué evitar y cómo se debe hacer. Primeramente él dice, ¿qué es lo que se debe evitar? Él dice, no hagan sus hijos enojar. Y uno dice, ¿por qué de todas las instrucciones que Pablo podría dar, esa fue la que él escogió? Él dice ahí en el texto, dice, ustedes padres, y es muy interesante porque él como que, él utiliza realmente esa palabra, y ustedes, los padres, escúchenme, no hagan enojar a sus hijos. Y uno dice, ¿pero por qué? Si lo único que hago es impartir sabiduría. ¿Por qué Pablo utiliza esa expresión? Claramente, la educación en muchos contextos, incluso en contexto en el cual la carta fue escrita, pudo ser aplicada en un formato de imposición abusiva y violenta, donde no toma en consideración la realidad humana del ser humano que uno tiene enfrente, que es su hijo. Entonces Pablo tiene eso en mente, la postura violenta que de repente muchos padres pueden tener en relación a sus hijos al momento de hacer con que ellos cumplan con sus voluntades. Entonces Pablo claramente está rompiendo con ese paradigma, mostrando que la obediencia no debe venir simplemente por medio de la anulación de la identidad del otro. Yo no debo someterlo al otro como si fuera un esclavo. Tu hijo no es tu esclavo, que debes forjarlo a la fuerza y al fuego. Eso es lo que Pablo está enseñando acá. Porque ese formato no es productivo, no es sano y claramente es contra la voluntad de Dios. Pablo quiere que los padres sean sabios en la educación de sus hijos, para no reproducir conductas injustas que conllevan al resentimiento y al rencor. Es decir, lo que Pablo está hablando acá es orientando a los padres a que no opten por caminos que van a dejar a los muchachos traumados. Eso es, más o menos eso. Y ese tipo de crianza abusiva, de crianza injusta, de crianza descontrolada, puede también llevar a la rebelión y al desprecio a los padres al final. Pero esa es una forma de tomar en consideración al niño en su integralidad y en sus emociones. Imaginen para ustedes en el primer siglo, donde ellos no consideraban ni siquiera el niño como un ser válido en la sociedad, de que Pablo esté hablando de las emociones de los niños para los padres.
Muchos padres en aquella época no se preocupaban con la salud de los niños, mucho menos con sus emociones. Por lo tanto, es interesante lo que dice el apóstol Pablo aquí al decir: no hagan enojar a sus niños. Es decir, trátenlo como un individuo integral, pero trátenlo como un individuo que está en formación. Y ahí él da entonces en cómo hacer la cosa. Él dice: en lugar de hacer esto, hagan esto. En lugar de hacerlos enojar, en lugar de tener una forma de educación que hagan sus hijos enojar, hagan esto, críenlos. Y esa expresión es muy interesante, porque Pablo no dice simplemente edúcalos o edúquenlos. Pablo no simplemente dice dominen sobre ellos, pero la palabra que domina la demanda de los padres es la palabra criar, nutrir, proveer, entregar todos los recursos para que esa persona pueda florecer, esa persona pueda desarrollarse, para que esa persona pueda lograr a desarrollar todo su potencial. Y entonces él apunta que esa es la función de los padres: crear, cuidar. Y hay una dinámica orgánica aquí, porque lo que Dios quiere de los padres es que preparen a sus hijos para el mundo, de que preparen a sus hijos para la sociedad. Y hay algo muy importante que nuestra cultura ha dejado ahí en el pensamiento de mucha gente, es que uno se casa y muchas alegrías, ¿no es cierto? Todo eso. Cuando nacen los hijos, en muchos matrimonios, los hijos pasan a ser el amor último y el amor primero de los padres. Y los padres en su relación matrimonial como que se alejan. Y ellos simplemente aman y adoran y sirven y existen en función del hijo. Y eso hace con que uno pierda la perspectiva de que los hijos fueron dados para que sean formados y entregados a la sociedad. Pero una vez que usted se casa, usted se hace un solo cuerpo hasta que mueras. Son relaciones diferentes, profundas en el corazón, pero diferentes. Y debemos entender esa diferencia. Críen sus hijos para que ellos sean hombres y mujeres de Dios y vayan y vivan en esa sociedad como hombres y mujeres de Dios. Ese es el deber de los padres. Es una dinámica orgánica. Y él da más detalles aquí. Él dice: críenlos en la disciplina. Porque alguien va a decir, como es común en nuestros días, de que simplemente nosotros conversamos y cada uno se va entendiendo. Si uno quiere hacerlo, hace; si no, no. La palabra es muy específica con relación al tema de la disciplina, porque la disciplina es fundamental para nuestro desarrollo moral, para nuestro desarrollo social, para nuestro desarrollo práctico en la vida. Disciplina es importante para todos. Si yo quiero aprender a tocar un instrumento, tengo que someterme a una cierta disciplina para poder aprender. Sin disciplina no hay aprendizaje. Todo aprendizaje es basado en un proceso disciplinario. Disciplina aquí es corregir lo que está mal, en la comprensión de que el niño nace pecador, por más hermoso que sea, pero nace pecador. ¿Y cuál es el mandamiento bíblico? Reconocer eso y corregir al niño para que él no siga en el error. Disciplinar aquí es ese proceso por medio del cual, con repetición, con ejemplo de vida, con conducta, yo voy entrenando mis hijos a ser el tipo de ser humano que Dios quiera que ellos sean. Disciplinar es entrenar. Y nosotros sí que necesitamos ser entrenados para la vida, porque un hombre no va a respetar a una mujer si él no aprendió a hacerlo, porque el corazón humano es distorsionado y él puede seguir creyendo que todo el mundo existe para servirle a él. Y cuando se case, quiera una esposa que le sirva y que le agrade, y si no, él se va y se enoja y se hace su pataleta. Y es por eso que tenemos gente haciendo pataleta a los 40 años. El proceso de disciplina es necesario para hacer, como dice el libro de Proverbios, ahuyentar la maldad del corazón del niño. Entonces,
es importante entender que esa disciplina está condicionada, como vamos a ver más adelante, en el Señor. No es maltrato, tampoco es forjar el niño de una manera tan abusiva que va a como transformarlo en una copia de uno. La disciplina acá es disciplinarlo en el Señor para hacer lo que el Señor quiere. También, no solamente disciplinarlo, pero con la disciplina y con la instrucción. La palabra instrucción aquí uno piensa que es como enseñanza y tiene ese sentido, sí, de enseñanza, pero la palabra tiene una implicación de amonestación. Es decir, yo tengo que entregar también los recursos para que él sepa cómo la vida funciona, para que él entienda los peligros de esa vida. Y yo tengo que alertar a mis hijos para los peligros de la realidad. Porque cuando él nació yo ya era grande, ya había pasado por muchas cosas y yo debiera saber cómo el mundo funciona. Es deber de los padres preparar a los niños para que él entienda cómo el mundo funciona. Pero debemos entender que el niño en un proceso de desarrollo va entendiendo de menos a más cómo las cosas funcionan y va a aprender no solamente por medio de la instrucción oral, pero sobre todo por la experiencia comunitaria, la experiencia familiar, los eventos que uno presencia. Por lo tanto, la instrucción implica claramente en que tú debas enseñar la palabra de Dios a tus hijos. El deber primordial de enseñar a los niños la palabra de Dios es de los padres. En segundo lugar, como forma de apoyo a los padres viene la iglesia. Pero yo no puedo pensar que simplemente voy a llevar a mis hijos a la iglesia para que le enseñen de Dios. Yo soy el maestro, yo soy el discipulador que Dios le dio a mi hijo. Y ese es el deber que el Señor entrega acá. Hay un deber de instruir en el Señor. Tanto disciplinar como instruir deben ser para conducir la conducta y los conocimientos a los pies de Cristo. Debo saber qué hacer, cómo hacer y por qué hacer a la luz del Evangelio. Eso claramente le levanta la barra para los padres, porque significa que tú tienes que conocer la Biblia para poder enseñarla. Claramente. Y uno va a decir, wow, ¿cómo lo hago? Bueno, de la misma manera como vimos en cuanto a la obediencia. Cuando Pablo dice, con la disciplina e instrucción del Señor, claramente también hace referencia al poder que el Señor da para que tú seas lo que Él te llamó a hacer. Si Dios te dio la bendición de ser padre y madre, Él también te equipará con todo lo necesario para que tú puedas entregar para tus hijos la enseñanza que ellos necesitan. Él te da todos los recursos necesarios. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a tener no solamente el autocontrol que nos va a impedir de dar malos ejemplos en nuestro hogar, pero también nos va a guiar a conocer mejor las Escrituras y enseñarle a nuestros hijos. El Señor nos capacita a hacer todo lo que Él nos demanda y por lo tanto podemos estar tranquilos. Claramente que debemos aplicar eso de una manera bien directa a nuestras vidas. ¿Qué es lo que debemos hacer en el caso de los hijos? Hijos, muchachos, ¿cómo estamos? Obedezcan a sus padres, pero obedezcan en paz. Ellos no obligan a ustedes a hacer lo que ustedes no quieren porque quieren maltratar a ustedes, es para el beneficio de ustedes. Y obedezcan a sus padres como una expresión de obediencia a Dios. Cuando ellos te dicen que no es no, no es no, y es lo mejor para ti. No tengan el temor de obedecer, porque eso es hecho y debe ser hecho pensando en su futuro. Pero ¿qué debemos hacer o qué deben hacer los padres? No desistas de la tarea de enseñar. Hay mucha gente que después de algunos años, cuando los hijos crecen, guardan el rencor y la frustración en el corazón de que ¿por qué no hice eso? ¿Por qué yo fallé en eso? ¿Por qué? Por otro lado, muchos que son jóvenes crecemos con la ilusión de que no, yo cuando tenga mis hijos yo no voy a hacer como hicieron mis padres. Ellos no sabían nada. Yo sí sé, yo soy iluminado, ¿cierto? Soy millennial. Yo tengo, ¿cierto?, mucho más información que mis padres y yo sé cómo las cosas funcionan y les voy a enseñar así. Y de repente uno se da cuenta que con guitarra es otra cosa, ¿cierto? Padres, no desistan de la tarea de enseñar. Es un deber que Dios dio a ustedes.
de corregir, de instruir, de guiar, de formar. No deleguen esa tarea al profe del colegio, al YouTube, a la escuela dominical, a los grupos de la iglesia. La tarea es tuya. La tarea es tuya. Abraza esa misión sin temor. No, pero yo no sé. El Señor te capacitará a hacer todo lo que Él demanda de ti. Si Dios te da la capacidad de tener hijos, Dios te da también la capacidad de instruirlos en el camino del Señor. Y no hay por qué dudar de la capacidad de Dios de capacitarme a instruir a mis hijos. Puede ser que no quieras hacerlo, eso es otro tema. Pero el deber tuyo y exclusivamente y primariamente tuyo es de educar a tus hijos. Ahora, muchos de nosotros ya somos adultos y no tenemos hijos y estamos en otra etapa de la vida, ¿cierto? Hijos adultos, no abandonen a sus padres. Entiendan que la vida humana existe en etapas y procesos. Cuando uno se casa, se va de la casa, los viejos que se arreglen. Porque a veces los viejos ni siquiera están tan viejos así, están ahí, bien activos en la sociedad. Y uno como que se deshace un poco de la responsabilidad. Debemos entender las etapas en las que cada uno está. Puede ser que de repente uno, cuando se junta a conversar con sus padres, sobre todo si son muy mayores, se resienten en el hecho de que, que solo habla de que le duele, de enfermedad, de remedio, esa es su realidad. Si usted conversa con un niño de 5 años, se va a hablar del juguete, del mono, de la música. Con un niño de 15 años, K-pop, ¿no es cierto? No sé. Se va a hablar con un muchacho de los 20 y pocos, en la universidad y el carrete, son los dos mundos. Daddy Yankee quizás, ¿cierto? Para los cabros de 35 en adelante, trabajo y depresión, están ahí, ¿cierto? Son los temas. Ansiedad, trastorno, me siento mal, estoy cansado. Cada uno está en una etapa de la vida. Y yo tengo que reconocer la etapa de la vida en que está el otro. Y tengo que cuidar de mis padres cuando ellos estén en esa etapa. Primariamente, entendiendo que ellos están en otra etapa. Ya no son los padres que yo conocí cuando era chico. Son adultos. Y que necesitan de otro tipo de relación. No abandonen a sus padres. Eso está en el corazón también de este mandamiento. Ahora, hay también un deber para los padres que ya son adultos. Porque puede ser también, ¿no es cierto? Los hijos se casaron, se fueron, están haciendo sus propios hijos. Y uno, bueno, ahora voy a entrar en modo abuelo y no me preocupo más. El deber de aquellos que ya están en otra etapa de la vida es de ser fuente de sabiduría. Porque aún no teniendo la crianza de sus hijos ahí, sigue siendo padre, sigue siendo madre. Y tiene el deber de poder entregar ya no la disciplina y la corrección como antes, pero sí lo que los hijos adultos más necesitan es de una voz que le dé dirección. De que si yo estoy en crisis, lo llamo y me va a dar dirección. Necesitamos de viejos sabios, de viejas sabias, para instruirnos, para orientarnos. Porque uno piensa que sabe todo, el joven piensa que sabe todo, hasta que todo se echa a perder. Y ahí es donde uno necesita escuchar a sus ancestros para poder tener dirección. Seamos también fuentes de sabiduría. Vamos a orar por nuestras familias, vamos a orar por nuestros hijos, por los niños de nuestra iglesia, por los matrimonios, por las etapas en las que estamos viviendo, para que Dios nos dé la sabiduría de entenderla y de entender la etapa del otro también. Señor amado,